Muchísimas gracias, el honor es mío y tener la apertura de este panel con semejantes invitados. La pregunta que nos ocupa es la verdadera realidad política de Colombia hoy. Pensaba mucho de qué manera abordarlo, de qué manera convertir esto en un espacio para escuchar las ideas que ustedes tengan. Y quiero hacerles una invitación, y es que me respondan y le respondan a este auditorio, mirando la realidad política desde varios indicadores que he venido pensando. La realidad política de nuestro país hoy, 8 años después de la votación del plebiscito de la paz. La realidad política de Colombia hoy desde los organismos de control y la independencia de los mismos. Desde la participación ciudadana, desde el papel de una oposición que antes era oposición y hoy es gobierno, y quienes eran gobierno hoy son oposición. Desde la polarización, ¿cómo leemos esa realidad política? Los retos que vienen en año electoral, aquí está el registrador, la realidad política pensada desde los escándalos e investigaciones de corrupción que se adelantan. Y hablaba con María Fernanda Suárez anoche y no es posible hacer una lectura de la realidad política de nuestro país sin pensar en las transiciones que tenemos. Una transición demográfica, unos problemas de natalidad. Todos los que estamos aquí, en el 2050 o 70 vamos a presenciar un país donde no habrán, la mayoría tendrán 70 años. ¿Cómo nos estamos imaginando esa Colombia en ese momento? La transición en términos digitales y de comunicaciones y la transición climática. Un esfuerzo entonces para hablar de esa realidad política y escoger desde dónde la vamos a leer. Y empiezo con Humberto de la Calle. Bueno, pues mil gracias, Diana, gracias a todos, no hay necesidad de repetir el protocolo, y mis queridos panelistas, que además me mandan un mensaje ya en lo personal. Por esos cargos pasé en tiempos prehistóricos, el tiempo es ineludible. Bueno, Diana, yo creo lo siguiente, me parece que debo comenzar, en honor a la verdad, dándole un saludo a Juan Fernando Cristo por su propuesta de acuerdo nacional y la manera como está buscando superar todos estos baches que sufre la política y el fanatismo, el carácter permanente y beligerante de una sociedad que yo creo que realmente está muy enferma. Y saludo eso con devoción y con aplauso, pero se generan algunas preguntas. Yo me imagino que el ministro Cristo va a hablar de los elementos del acuerdo más adelante, entonces no quiero adelantarme precisamente a lo que va a decir. Pero yo tengo cierta sensación de que estamos distraídos, porque estamos embelesados en discusiones muy importantes, la salud, el presupuesto, la ley de financiamiento, claro, todo eso es importante, pero a mí me parece que es instrumental y que por encima de esto la gran discusión realmente no es esa. La discusión es cuál es la naturaleza de la democracia que queremos y que empieza a debilitarse, como lo señaló Fernando Carrillo. Bueno, ¿a qué me refiero? A que frente a este lenguaje de Juan Fernando Cristo, conciliador, llamando al consenso, consenso es la palabra que más se ha pronunciado aquí, y a mí me parece que, lamento no estar de acuerdo, a mí me parece que el consenso no es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es el disenso. El verdadero acuerdo nacional es el acuerdo para el disenso, para que podamos disentir sin persecuciones de los distintos focos de poder. Y entonces digo que aquí hay como dos planos. Uno, este de las reformas, pero para mí el gran plano, prestándole, como siempre le presto mucha atención al presidente Petro y a sus discursos, me parece que ahí hay una filosofía que en el fondo termina magullando, afectando la esencia del Estado de Derecho. Recordemos el discurso en Cali, cuando habló de constituyente y al otro día dijo, no, es el proceso constituyente con fundamento en la fuerza del pueblo. Y eso ocurría cuando por fortuna el ministro Cristo decía, no, si vamos a ser constituyentes de acuerdo con la Constitución. O sea que hay como dos realidades. El señor presidente se inspira en Antonio Negri y naturalmente otros filósofos políticos. Antonio Negri es la persona que reeditó
la revolución permanente de Trotsky, que se basa precisamente, como él lo dijo, en el que hemos dado en llamar constituyente primario. La idea del constituyente primario es bastante anacrónica, porque obedece a momentos de irrupción, de la creación de un nuevo régimen. La Revolución Francesa, claro. ¿Quién puede controlar el constituyente primario? Pues nadie, eso es obvio. Ahí no valen cortes ni nada porque es la gestación de un nuevo régimen. Pero cuando el régimen funciona, y yo creo que con los defectos innegables, el régimen en Colombia trata de funcionar en el camino de la democracia, el constituyente primario se vuelve cuerpo electoral, el constituyente primario deja de existir. Para eso hay el referendo, la participación, los cabildos, etcétera. Pero eso se hace siguiendo la ruta de la Constitución. Y ahí es donde me parece que sí hay una pregunta. Yo no quisiera decir que una ruptura. Hay personas que dicen, no, el doctor Petro se emociona mucho, entonces eso es literatura. No, pero la literatura pesa mucho y el lenguaje pesa mucho. Y la verdad es que sí estamos entrando en una sociedad donde se controla la inflación monetaria, pero se desborda la inflación del odio. Y me parece que allí es donde está la clave de la realidad ahora. Habrá tiempo, seguramente breve, como siempre en estos paneles, y para tocar otros temas, pero déjenme, cuando insisto en los elementos fundamentales, que son los que están en la Carta Democrática Interamericana, ya los mencionó Fernando Carrillo, quienes han intervenido. Primero, la Carta de Derechos, que está por encima del Estado. La Carta de Derechos es una forma de control del Estado. Los derechos no dependen del Estado, dependen de una organización que es que se basa en la dignidad humana. Y bueno, la separación de poderes, todo esto fue dicho en la Carta Democrática, donde yo tengo el recuerdo que Colombia jugó un papel importante, desafortunadamente desaparecido. Pero en el fondo y el meollo de la cuestión es el pluralismo, la libertad de expresión. No tengo por qué ser perseguido por mis ideas. Y en eso es en lo que vamos. Pero la situación ahora, bueno, y el algoritmo, las redes, etcétera. Voy a tocar ahora en 2 minutos solo un tema de esos que sí me parece que son fundamentales y que se nos han vuelto paisaje. Es el tema de la seguridad. No puede haber paz sin seguridad. Una política de paz exige una política de seguridad. De lo contrario, no funciona. Y haciendo aquí, dijéramos, un recuento de cifras, no los voy a fatigar con cifras, pero quiero tocar 3 elementos. Inseguridad ciudadana, la situación actual militar de los grupos en armas y, por último, el más importante en mi opinión, que es el control territorial. Las cifras de inseguridad, no los voy a fatigar con cifras. Uno puede hacer una canasta, dígito más, dígito menos, pero evidentemente hay problemas de secuestro que está renaciendo, extorsión, el homicidio había disminuido, pero nuevamente estamos en 13.000 homicidios al año. Ese es un problema, no voy a las cifras. Segundo, a mí me parece que es una verdad indiscutible que en estos 2 años ningún grupo armado está en situación más débil militarmente que cuando empezó el gobierno, ninguno. Luego, me parece que ahí hay una pregunta. Y la tercera, quiero insistir en el descontrol territorial, que es distinto a la inseguridad y a veces antagónico. Muchas veces, cuando un grupo armado implanta su poder en una zona, hasta las cifras de inseguridad declinan, pero es por producto del pánico, del miedo. Las sociedades se entregan, se achiquitan y terminan conviviendo con esa situación que desafortunadamente hoy la miramos como si fuera parte del paisaje, que es lo que nos está pasando. Buena parte del Pacífico, la frontera con Venezuela, norte de Santander, hay territorios que casi, no quiero exagerar ni ser catastrofista, están perdidos, como si el Estado se agrandara en lo burocrático y se achicara en el territorio. Este es un problema serio, en mi opinión, de emergencia, y eso significa que tenemos que hacer reflexiones que seguramente son políticamente incorrectas, pero que van a ser necesarias. Una, y con esto termino, el ministro Cristo ha venido impulsando, y hay que aplaudirlo, el tema de regresar a unas fórmulas de transferencias territoriales mucho más generosas, como se hizo en la Constitución de 1991. Luego ustedes recuerdan que hubo una crisis fiscal, entonces hubo que recortar esas transferencias y Juan Fernando Cristo está trabajando en esa dirección y hay que aplaudirlo y me parece que está bien, pero con unas salvaguardas. Hay unas que son de carácter fiscal, etcétera, pero para mí hay otra, y lo que voy a decir yo sé que puede ser objeto de huevos podridos, pero yo creo que es el momento de no ser políticamente correcto siempre. La gran ilusión de la elección de alcaldes, y después de gobernadores, pero sobre todo de alcaldes, era la profundización de la democracia.
la participación en la base, todas estas bellezas y esas ilusiones que tuvimos. Pero hoy ha crecido el dominio armado violento en todo el territorio nacional. Aquí sí doy 3 cifras. Ejemplo, según la Fundación Ideas para la Paz, cuya directora está aquí, de agosto del 2024, el Clan del Golfo tiene injerencia en 392 municipios, lo que representa un crecimiento del 55% con respecto al 2022. Las disidencias de las extintas FARC, 299 municipios con un crecimiento del 30%. Y el ELN en 231 municipios con un crecimiento del 22%. Entonces, descentralización sí, pero la descentralización no puede ser una forma de aumentar el patrimonio y el flujo de caja de los violentos. Luego, esas salvaguardas incluyen para mí, tuve una conversación con Rafael Pardo aquí presente y sobre una idea que venía yo cocinando en mi cabeza, pero que es realmente muy arriesgada. Yo creo que tenemos que establecer un sistema democrático, no arbitrario, en virtud del cual uno pueda suspender procesos electorales en aquellos territorios dominados por la violencia. Porque de lo contrario, la noble intención del doctor Cristo de llevar flujo de recursos a la Colombia periférica termina siendo un boomerang que nos golpeará en la esencia de nuestra democracia. Bueno, gracias. Gracias, Humberto. Yo me quiero quedar con 2 temas fundamentales, que es como esa lectura de la realidad. Uno, que estamos dispersos, sí, pero sobre todo 2 que plantea. Uno, que es el acuerdo nacional, que ya tendrá que contestar el ministro si ese acuerdo nacional lo que busca es unanimismo y el no deseable consenso en su opinión, si ese acuerdo nacional busca un proceso constituyente como el de Negri. Y el segundo, la seguridad, que es otra manera de leer la realidad colombiana, una situación de seguridad como la que tenemos, donde hay un descontrol territorial y donde los grupos armados hoy no están debilitados, sino todo lo contrario. Pero termina con un tema que me voy con el registrador Penagos, y es la posibilidad de suspender esos procesos electorales en lugares donde la violencia pues básicamente es el encargado de elegir. Pero yo le pido que me haga una lectura de esa realidad nacional desde, por ejemplo, las elecciones que usted tendrá ahora en noviembre. Tenemos elecciones de JAL, tenemos de alguna manera, ¿qué nos dice la participación electoral de la realidad colombiana hoy? Un país que fue capaz de elegir después de 8 años del proceso de paz a un gobierno de izquierda, eso también nos habla. ¿Y cómo está esa participación electoral? Adelante, registrador. Gracias, muy buenos días, muy amables por la invitación. Un saludo a todos. Doctor de la Calle, ministro Cristo. Bueno, antes que eso yo, quisiera hablar de 2 temas que me parecen importantes y que aquí ya se han referenciado. El primero tiene que ver con la democracia y quiero hablar un poco sobre ella, dado que de pronto en, tiempos pretéritos poco se hablaba de la democracia, entre otras razones porque estaba por descontado que la democracia era algo connatural y que no tenía ninguna dificultad y que de alguna manera avanzaba sin ningún problema. Es como la libertad, casi nadie habla de la libertad porque no pareciera que la tuviéramos en riesgo. Pero la democracia por lo menos los datos y las encuestas, hay un estudio de hace unas pocas semanas del PNUD, hay unos datos de Latinobarómetro muy importantes en relación con la democracia que sí nos tienen que poner en alerta. Por ejemplo, como que cerca del 80% de los colombianos y casi que de los latinoamericanos tienen insatisfacción con la democracia. 17% de los colombianos creen que es mejor un régimen autoritario que democrático. Luego eso no es menor, porque ha venido creciendo en los últimos años esas cifras desafortunadas. Y eso quiere decir que tenemos que ocuparnos mucho de la democracia para defenderla, para explicarla, pero entre otras cosas, para que la democracia resuelva muchas de las necesidades básicas de los ciudadanos. Gran parte de esas personas que hoy están insatisfechas con la democracia en Colombia, pues están insatisfechas porque sienten que la democracia no les resuelve sus principales necesidades. Luego ahí hay un tema importante del que hay que ocuparse. De otro lado, en relación con sistemas electorales y en especial el sistema electoral colombiano,
hay cosas que hay que corregir. Una primera de ellas, en el año 2002, en Colombia habían cerca de 74 partidos políticos. ¿Recuerdan ustedes? Muchos participaron de una modificación al sistema político colombiano porque el crecimiento exacerbado de partidos políticos no era positivo y no es positivo para el país. Fue necesaria una reforma en el 2002, otra en el 2009. Bueno, digamos que hace 4 años en Colombia habían cerca de 16, 17 partidos políticos y hoy estamos en 35. Y yo no sé cuál es el número adecuado, ministro, no sé cuál es el número correcto de partidos que tenga que tener el país. Lo que sí sé es que en la medida en que hayan más partidos políticos en Colombia, eso va en contravía, si se quiere, de la democracia y si se quiere, de la participación. Ahí hay que hacer un alto en el camino para resolver esa situación. Y lo digo, no digamos con una opinión política, lo digo como registrador de Colombia. No es lo mismo organizar unas elecciones con 15 partidos, doctor de la Calle, usted que fue registrador, a organizar una elección con 35 partidos. Verán las dificultades de la tarjeta electoral, verán las dificultades para el conteo de votos y obviamente también hay dificultades para la toma de decisiones del ciudadano que no entiende muy bien todo ese mare magnum de partidos políticos, de coaliciones y demás. Y en eso yo creo que es hora de que el legislativo se ocupe y construir una fórmula adecuada. En relación con la violencia, estoy totalmente de acuerdo, ya lo dijo el doctor Fernando Carrillo, lo acaba de señalar de manera muy precisa el doctor de la Calle. Y lo que debemos entender es que una cosa es el derecho al voto y otra muy diferente, el derecho al voto libre. Y eso es lo que tenemos que garantizar en el país, el derecho al voto libre. Puede ocurrir, doctor de la Calle, que en Colombia haya derecho al voto y en el año 2026 la mayoría o todos los colombianos tengan derecho al voto. Pero ¿será que todos ellos van a tener derecho al voto libre? ¿Será que con ocasión de lo que usted plantea en términos de seguridad esa posibilidad es clara? Pues no, no es tan sencillo decirlo. No tengo elementos porque en últimas nosotros en la registraduría no tenemos datos precisos de seguridad. Pero lo digo simplemente porque ya es la hora, ministro, de advertir cómo está la seguridad en todos los territorios del país, de llevar a cabo con organizaciones privadas, con el gobierno, desde la registraduría, desde el mismo Congreso de la República, mapas de riesgos que nos adviertan cómo y dónde tenemos que actuar para eso, para garantizar en Colombia el derecho al voto libre y en esa tarea tenemos que ocuparnos no 3 meses antes de elecciones, no 5 meses antes de elecciones, desde ya tenemos que hacerlo porque, insisto, no creo que en todos los lugares de Colombia, como están las condiciones hoy, haya derecho al voto libre. Puede que haya derecho al voto, excúseme ser insistentes, pero no estoy tan seguro que haya derecho al voto libre. Y en tercer lugar, aquí ya hablaba Diana también usted en su introducción de un tema importante que de alguna manera tiene que ver como con una especie de sensación de los colombianos de duda respecto del futuro democrático del país. Pues bien, en ese sentido hay algunas decisiones que se pueden adoptar que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, con ocasión, ministro, de su reforma política. La Comisión de Venecia, las mismas Naciones Unidas, en los manuales de buenas prácticas electorales señalan que es muy útil que en las constituciones políticas existan artículos, una especie de cláusulas pétreas, donde se diga que cualquier modificación al sistema electoral no se puede llevar a cabo un año antes de los procesos electorales. No lo estoy diciendo yo, son buenas prácticas electorales que están impuestas en el mundo y que en muchas constituciones, inclusive de Latinoamérica, ya están referenciadas. Pues qué bueno, por ejemplo, incorporar normas de esta naturaleza en la constitución política, de tal manera que los ciudadanos tengan tranquilidad de que no se van a cambiar las reglas de juego previos a los procesos electorales. Normas como esas, que digan claramente, por ejemplo, que las reglas electorales van a quedar claras y precisas, pero eso hay que incorporarlo en la constitución política. Gracias, doctor Penagos. Ministro Cristo, le tocó el turno, sobre todo de respondernos un poco ese acuerdo nacional. El acuerdo nacional es la manera como responde, como entiende el gobierno que debe responder a la realidad política que hemos venido construyendo a través de las décadas, ¿y por qué? Bueno, Diana, buenos días, muchas gracias en esta especie de cabildo, como aquí se dijo,
abierto muy importante. Gracias al Grupo Prisa por la invitación y un honor estar aquí con el doctor Humberto y el registrador nacional. Yo quisiera comenzar haciendo varias reflexiones. A mí me llamó mucho la atención el título del panel y sobre eso quiero hacer una primera reflexión, la verdadera realidad política del país. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es hoy la verdadera realidad política del país en esta discusión? Y encuentro tres verdaderas realidades políticas muy distintas entre las tres. La primera de ellas, aquí ya lo dijo de alguna manera Fernando Carrillo, en general, es la realidad virtual, la realidad de las redes sociales, la realidad de las confrontaciones, de los insultos, de las descalificaciones, sin mirarnos a la cara, sin hablarnos, cada quien detrás de su aparato telefónico se dedica todos los días desde las 6 de la mañana a despacharse, como decimos coloquialmente, contra todo y contra todos, y eso ha generado una espiral de violencia verbal, de un clima de confrontación permanente en el país, y uno siente que es un clima que está en todo el país y a veces duda si es solo entre los que estamos en Twitter, si es solo y si hay mucha gente en Colombia que no tiene ni idea de qué está pasando en esa realidad virtual. Una segunda realidad es la realidad que yo diría del centro del país, la realidad de Bogotá seguramente, de Cali, de Medellín, de todos, de la mayoría de quienes estamos acá, que vivimos en unas condiciones casi que sin llegar a ser eso del primer mundo, conectados virtualmente, con buenas vías de comunicación, con educación bilingüe, con acceso digital, etcétera, etcétera. Y sobre esas realidades discutimos entonces. Es parte, por ejemplo, de la discusión que hay sobre la reforma a la salud. Mucha gente dice, ¿por qué se va a reformar la salud si el sistema está funcionando perfecto? En Bogotá. Vaya y pregunte en Guaviare, en Caquetá, en Guainía, si la gente considera que el sistema de salud funciona bien en Colombia. Y una tercera realidad es la realidad de los territorios de Colombia, de esos territorios a los cuales se refería Humberto de la Calle en su intervención. De esos territorios que en el acuerdo de paz focalizamos y llamamos municipios PEDES, que hoy día van mucho más allá de esos 170 municipios, de esos territorios que en el año 2016 usted se refería al plebiscito, al acuerdo de paz, sintieron, respiraron, alcanzaron a acariciar el sueño de la paz y vivieron una época de paz breve, pero la vivieron. Y esa es la realidad territorial que es muy distinta a la realidad del Twitter, a la realidad virtual y muy distinta también a la realidad del centro del país. Son tres realidades políticas muy distintas. Ahora, no voy a explayarme sobre cada una de las realidades y lo que significan. Lo que sí quiero retomar un poco, también siguiendo, yo tengo una característica en la relación de respeto, admiración y afecto con Humberto de la Calle, y es que generalmente, filosóficamente, ideológicamente, estamos de acuerdo en todo o en casi todo, pero hay una pequeña diferencia que siempre tenemos, y es que él es escéptico en extremo y yo soy tal vez demasiado optimista o ingenuo en extremo frente a la realidad del país. Y no me doy por vencido en que tenemos que aceptar que el país está condenado a la violencia y que toda la situación está mala. Colombia perdió en el 2016 la última gran oportunidad, y en estos 8 años no la hemos vuelto a tener, de ponernos de acuerdo en algo.
Colombia no volvió a tener un gran propósito nacional después del acuerdo de paz. No volvimos a construirlo, no volvimos a soñarlo. ¿Quién fue el responsable de que perdimos o quiénes fueron o fuimos los responsables de que perdimos esa oportunidad? Pues aquí nos quedaríamos todo el día. Pero no hubo un acuerdo que era una gran oportunidad para que todos los colombianos nos pusiéramos detrás de esa posibilidad de la paz. Y en estos años, aún antes del acuerdo de paz, lo que hemos vivido es en una sociedad en la que nadie representa a nadie, nadie se siente representado, cada vez más fraccionada, cada vez más difícil de construir consensos. Yo en estos 2 meses y medio me he reunido con comunidades indígenas de todo el país. Antes uno construía consensos con las comunidades indígenas a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, por ejemplo, de la UNIC, y era suficiente. Ahora cada comunidad, lo mismo pasa con los consejos comunitarios afros, lo mismo pasa con los partidos, lo mismo pasa con los gremios en general. Entonces, allí es donde hay que mirar qué es lo que necesitamos para que, entendiendo lo que dice Humberto de la Calle, yo comparto plenamente que un acuerdo nacional no es para llegar a consenso sobre todo, eso sería inviable y sería imposible. Un acuerdo nacional tampoco se puede hacer como los conocíamos nosotros cuando crecimos hace 30 años, los grandes pactos de expresidentes en el Palacio de Nariño, los jefes de los partidos. Eso ya está mandado a recoger. El acuerdo nacional se construye todos los días. Este gobierno ha venido construyendo un acuerdo nacional, a veces imperceptible frente a la gente por los destellos del momento de las confrontaciones verbales. El pacto que lideraron, por ejemplo, aquí nos acompaña Laura Sarabia y el ministro de Hacienda con los banqueros de Colombia alrededor del pacto del crédito barato. La semana entrante el presidente de la República irá el 11 de octubre al Valle del Cauca a sellar un acuerdo entre los grandes ingenios y propietarios del Valle del Cauca del azúcar con indígenas, afros y campesinos para entregar tierras históricamente en conflicto a esas comunidades y que con recursos de los gremios del azúcar se vuelvan esas tierras productivas para los campesinos afros indígenas. El mismo evento de ayer que puede suscitar controversia en Córdoba, entregándoles tierras a campesinos y a víctimas del conflicto, el presidente de la República en compañía de varios jefes paramilitares. Yo creo que son señales de que sí es posible llegar a acuerdos. Por eso, sobre esa base, Diana, para dejar planteado el tema, es que nosotros, desde el discurso del señor presidente de la República el 20 de julio en el Congreso de la República, que algunos dijeron que no iba a instalar el Congreso, que iba a ser una asamblea constituyente en la Universidad Nacional, que los indígenas iban a tomar la Plaza Bolívar movidos por el gobierno para descalificar al Congreso. Nada pasó de eso. Aquí nos acompaña el presidente del Congreso, que fue elegido en condiciones de tranquilidad y de consenso, igual que el Procurador General de la Nación esta semana. Nada de eso pasó y el presidente ese día invitó nuevamente al acuerdo nacional. Y hemos estado trabajando en eso, todo el equipo de gobierno, en la parte económica, en la parte del plan de reactivación económica liderado por la directora del DAPRE. Discúlpeme que le interrumpa, ¿hay algunas bases ya planteadas de cómo será el acuerdo? Ya hay unos elementos que hemos conversado, que el señor presidente en su momento planteará, pero hay unos elementos, hay 5 ejes fundamentales, digamos, de ese acuerdo que nosotros queremos llamar o proponer a muchos de los actores que están aquí. Lo hemos hablado con los partidos políticos, con los gremios, con organizaciones sociales, con las comunidades de esos PEDETs, los 16 pactos territoriales que estamos construyendo. Nosotros hemos dicho, hay que hacer un acuerdo nacional más allá de la agenda legislativa. No se trata de ponernos de acuerdo en que hay que aprobar, lo decía Humberto de la Calle, bien esta reforma o la otra. Es un acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia de este país. Yo diría que es un acuerdo de eso, con 5 ejes, Diana.
un acuerdo nacional con 5 ejes. El primero de ellos, que nosotros consideramos, y Fernando Carrillo lo dijo muy bien, en el gobierno estamos preocupados por las elecciones del 2026, por la interferencia de grupos armados. Ese sería un eje, las elecciones. Ese sería un eje. Más que elecciones voy primero, rechazar el ejercicio de la violencia mezclado con la política. Que todos los partidos políticos y el gobierno nos comprometamos a rechazar cualquier vínculo con grupos armados ilegales en el territorio que pretendan influir en las elecciones. Y en ese mismo punto, violencia física y violencia verbal, desescalar el lenguaje, disminuir la confrontación verbal, porque si seguimos en esta espiral, vamos a llegar a un 2026 muy complicado. Segundo eje. Aquí hay unas teorías de ciencia ficción, lee uno a veces unas cosas sorprendentes sobre lo que va a pasar en el 2026 y se inventan toda clase de teorías tratando de compararnos con Venezuela, hombre. La fortaleza institucional de Colombia ha sido demostrada una y otra vez y las credenciales democráticas del presidente Petro también durante toda su vida desde que se reincorporó a la vida civil. Pero si sigue existiendo preocupaciones, pongámonos de acuerdo todos en decir con toda claridad, lo dijo aquí el registrador, aquí no va a haber ningún cambio de reglas de juego. Aquí el calendario electoral en Colombia es sagrado. Eso sería más, discúlpeme, eso sería más un compromiso del gobierno y no un acuerdo. No, eso es un acuerdo entre todos porque los gobernadores y alcaldes también juegan ahí. Y es un acuerdo hacia el futuro más allá del 26. La figura de la no reelección de presidentes, de gobernadores y de alcaldes es una figura saludable para la democracia colombiana, garantiza la alternancia. Comprometámonos todos hacia allá. Tercero, el tema que yo mencionaba ahora, las realidades territoriales. Hay muchos sectores, el 16 está marcando, el 2016 la agenda del país, o la ha marcado en los últimos 8 años. Seguirán las discusiones sobre la JEP, sobre las sanciones a las FARC, su participación en política, pero hay una realidad que nosotros no podemos desconocer. Hay más de 200 municipios de Colombia históricamente afectados por el conflicto. Viven 8 millones de compatriotas que tienen aún la esperanza, tienen miedo ahora con la inseguridad, pero tienen la esperanza de la implementación del acuerdo de paz. Un acuerdo de verdad, no con los discursos que hemos tenido durante 30 años de toda la sociedad, que no es de izquierda, de derecha ni de centro, de que el Estado colombiano y la sociedad nos vamos a volcar a transformar esa realidad territorial. Diana, si no transformamos esa realidad territorial, el conflicto va a seguir, no hay negociación de paz que valga ni ofensiva militar que valga. Ministro, discúlpeme, lo tengo que interrumpir porque con todo respeto esto me suena bastante retórico y le voy a explicar por qué. Y me gustaría un poco que todos pudieran participar y luego la audiencia. Tengo 2 comentarios acá. Usted mencionaba ahorita, sí podemos llegar a acuerdos como llegó el gobierno con los banqueros. Yo le agregaría, como llegaron todos los partidos para elegir al hash, o como la reforma laboral está pasando. Casi que uno podría decir, no necesitamos el acuerdo porque el llamado golpe blanco desapareció. O sea, perdóneme que le termine. 2, usted hablaba ahorita de que estamos mirando una realidad política, que necesitamos este acuerdo nacional para cambiarla, por ejemplo, en lo digital. Los acuerdos se hacen entre varias partes. ¿Qué está dispuesto a poner el gobierno para la construcción de un acuerdo político? Porque usted está un poco diciendo lo que hay que hacer. Uno esperaría que esto fuera un ejercicio de gobernanza que no necesita de un acuerdo. Le explico por qué. El primero que alimenta todo el tiempo la espiral verbal digital es el propio presidente, con una respuesta igualmente violenta digitalmente por parte de las bodegas opositoras. Pero está dispuesto el gobierno a suspender ese mecanismo diario y sistemático por parte de su propio presidente, pero déjeme terminar la pregunta. El segundo, usted dice tenemos otra realidad, las grandes ciudades. No, pues es que, claro, es que usted lleva 10:45. Las realidades de Bogotá y la reforma a la salud. Nos va bien a los que vivimos en la capital, mal a los de los territorios. Eso es una realidad innegable. ¿Está dispuesto el gobierno
a no dañar lo que funciona bien en las ciudades y mejorar lo de los territorios, o tenemos todos que pensar unánimemente? Tercero, le volteo la ¿y pregunta. por qué no dejamos que Humberto y el registrador Pero también? si me pregunta a mí, se la pasa a Humberto. No, es que lo quiero dejar planteado porque ¿qué siento cuando usted plantea que tenemos que llegar a un acuerdo? Llegamos a un acuerdo sobre lo que sabemos que hay que hacer bien, necesitamos un acuerdo para gobernar bien, o es que no estoy entendiendo el acuerdo. ¿Usted lo está entendiendo, Humberto, o usted qué tipo de acuerdo cree que necesita Colombia para que tengamos una realidad mejor, democráticamente mejor? Primero, tal vez ya lo dije, necesitamos el acuerdo para el desacuerdo. Ese es el verdadero acuerdo. Pero ese no le sirve al doctor Cristo. Bueno, eso lo tiene que responder él. Ah, bueno. Segundo, yo en un punto estoy de acuerdo con Juan Fernando Cristo y me agrada oír eso. Cuando él describe las tres realidades, la periferia de Colombia, en efecto, sufre las circunstancias que usted ha descrito. Y ahí estoy de acuerdo en algo también con el presidente Petro. Voy a decir una cosa que yo sé que a los economistas les va a irritar, pero no le quiero decir desde el punto de vista técnico. Cuando Petro toca el tema de las vigencias futuras, todo el mundo se pone bravo, critica, eso va a desfondar la fiscalidad, esos son acuerdos y garantías, todo eso es cierto. Pero hay una cosa en la que Petro tiene razón, que es la misma que usted acaba de decir. El desarrollo nacional se ha concentrado en las zonas más desarrolladas. O sea que esto es geométrico. En la campaña del 2018, cuando tuve el honor de antagonizar con Gustavo Petro, y claro, perdí de la manera más vergonzosa de la historia de Colombia, realmente yo decía primero los pobres. Eso era lo que yo quería decir. Al momento de la presupuestación, uno debe empezar de afuera para adentro. Y si se acaba la plata, el golpe lo deben recibir los más desarrollados y no mantener en la miseria a la periferia de Colombia. Ese es un punto que yo sí creo que merece acuerdos. Y el segundo, para abreviar, cuando traje el tema de la violencia, lo hice no por crítica, sino porque me parece que ahí sí hay también posibilidades, como usted lo acaba de decir, de acuerdos. ¿Pero en qué consiste un acuerdo? Lo primero es sentarnos, ahí sí todos los colombianos, a establecer qué está pasando con estas cifras, lo cual implica examinar nuestras capacidades militares. Eso es políticamente incorrecto, pero eso lo tenemos que hacer. Porque ¿qué está pasando con las Fuerzas Armadas? ¿O es que les dan instrucciones como creen algunos? Yo no creo. No creo que Petro dé la orden de no actuar, pero sí hay una especie de retraimiento de las Fuerzas Armadas en estas zonas donde se está perdiendo el control, para afrontar el tema de la paz total desde una perspectiva, yo no diría que no ideológica, la ideología se cuela por todas partes, no, pero tratando de lograr mayor objetividad. Ahí yo encuentro dos elementos donde sí deberíamos hacer un pacto realmente nacional. Registrador, ¿sobre qué construiría usted ese acuerdo? ¿Dónde cree usted que se requiere ese acuerdo nacional? Bueno, pues yo recojo lo dicho por el ministro Cristo, y en especial pues por lo que a mí me compete, es decir, acuerdo para sacar adelante el proceso electoral, porque entre otras razones el proceso electoral es función de todos los órganos que hacen parte del Estado, no solamente de la registraduría, bueno, en cada una de las tareas, pues ese tiene que ser el acuerdo, entre todos construirlo para hacerlo de manera impecable. En relación con nosotros, pues nos encargamos de la administración y dirección de las elecciones, transitarlo con toda la transparencia y con toda la integridad como así va a ser. Y por eso estamos trabajando para eso. Diana, usted me hablaba de un proceso electoral que tenemos en noviembre. En noviembre, por aquellas circunstancias extrañas del país, tenemos que convocar a elecciones para juntas administradoras locales en algunos lugares del país, cerca de 20 departamentos donde no se completó el número necesario de ediles, y vamos también a convocar a elecciones para área metropolitana entre el Valle del Cauca y Cauca y en el Piedemonte Amazónico. Y lo digo porque es una gran oportunidad, y lo estamos así viendo en la registraduría, para prepararnos para el proceso de 2026. Vamos a estrenar, digamos, herramientas muy importantes para dar mucha más transparencia para las elecciones generales del 2026. Por ejemplo, vamos a estrenar la biometría facial como mecanismo importante para evitar la suplantación. Vamos a mejorar
los formularios y las actas electorales para que el diligenciamiento sea mucho más fácil. Y de cara a esas elecciones vamos haciendo pilotos para que todos los colombianos tengan la absoluta tranquilidad que el proceso electoral de 2026 será íntegro. Yo aquí lo digo sin ninguna duda. Entre otras razones porque para 2026, por ejemplo, no solamente vamos a publicar los documentos electorales, actas electorales o E14 que todos conocen, sino también los E14 de transmisión, los E14 de claveros, es decir, todos los documentos que se hacen en la mesa de votación, que es el lugar donde verdaderamente se ocurre la realidad electoral del país, vamos a publicarlos de manera que no solamente todos los colombianos puedan acceder a ellos como ha sido históricamente, sino que vamos a publicarlos de manera mucho más ágil. Por ejemplo, teniendo canales dedicados para los partidos políticos, para los medios de comunicación, para que puedan hacer comparaciones en las actas, de manera que si hay dudas, esas dudas no deriven de fraude ni de duda en relación con los resultados, sino por errores que también nos pueden haber. Ese es un tema interesante, preguntarle al doctor Cristo si el acuerdo pasa por reconocer los resultados. Yo espero que sí, claro que sí, así lo dijo. Esa es otra. Eso es Doctor absolutamente, Cristo, ahora sí, sus respuestas porque nos vamos eso con es el público. absolutamente evidente, pero no me dejó terminar todo el acuerdo, pero aquí ya el balance, si lo dejo terminar, imagínese, aquí no ya el puedo. balance del acuerdo es bueno porque ya el registrador y Humberto de la Calle se sumaron al acuerdo, me falta convencer a Diana. Pero miren, ya vamos bien. Miren, faltó el cuarto punto del acuerdo que es muy importante, el tema de una economía sana, una economía que garantice igualdad, y eso tiene que ver además con lo que decía Humberto de la Calle también frente al tema territorial, no vamos a profundizar en eso. Y el quinto tema, que es la agenda legislativa. No la agenda legislativa, estoy de acuerdo con de la Calle, para que haya un consenso sobre la agenda, pero para en el disenso discutirlo civilizadamente. Mire, Diana, tal vez hay temas que pasan desapercibidos en medio de la vorágine de noticias del país. La mesa técnica que instalamos esta semana en el sector salud es inédita y es novedosa en la discusión legislativa en Colombia, nunca la habíamos tenido. Desde el martes están sentados los ponentes, el Ministerio del Interior, el de Salud, con los 20 actores más importantes del sistema de salud, la ANDI, la SEMI, Gestasalud, los trabajadores de la salud, los pacientes, y están sentados haciendo ¿qué? Escuchándose, mirándose a la cara, que nunca se habían visto en año y medio de discusión de la salud. Iban a unas audiencias públicas, echaba uno un discurso, el otro no lo escuchaba. Están sentados en una mesa, artículo por artículo, mirando, tú preguntabas por el tema de la salud, a ver cómo construimos un sistema de salud que manteniendo lo bueno pueda mejorar lo malo. Ahora, la plata no alcanza para todo y hay que tener prioridades. Hoy en día, por ejemplo, el gobierno nacional está construyendo en San José del Guaviare y en Florencia, Caquetá, unos hospitales de tercer y cuarto nivel que nunca habían soñado tener. Y ahí yo quiero mencionar algo importante. Usted decía, no, eso no es parte del acuerdo. ¿No será un acuerdo nacional que entre todos, izquierda, derecha, centro, liberales, conservadores, digamos que, como dice Humberto también, vamos a invertir los recursos de Colombia en los territorios que nunca han recibido la inversión? Porque eso no lo hemos hecho. Seamos francos y sinceros, ha estado en el discurso, pero nunca lo hemos hecho. Y eso sí transforma la realidad territorial y es la única manera de evitar que se reciclen esas violencias en todo el territorio. ¿O no será acuerdo después de que tantos hablan de que no sabemos si hay elecciones en el 26, que el decretazo, que se van a apoderar de la Corte Constitucional, una cantidad de fantasías? ¿No será bueno poner en un acuerdo nacional que el calendario electoral se respeta en el 26 y hacia adelante en Colombia, las cláusulas pétreas que hablaba el registrador? Porque es que antes dábamos por descontadas las elecciones. En estos días leí una columna de Francisco Gutiérrez en El Espectador sobre las democracias en el mundo entero y ya no hay que darlas tan descontadas. Entonces, reiterar ese compromiso con la democracia, con el rechazo a la violencia, eso puede ser la base que yo he llamado, Diana, además de un acuerdo contra la violencia, en defensa de la democracia, que el presidente está absolutamente comprometido en esa lucha contra los violentos y en defensa de la democracia del país. Yo le añadiría algo: si no podemos ponernos de acuerdo en los máximos,
pongámonos de acuerdo en unos mínimos y demos una señal que en algo los colombianos, después de 10 años de tanta radicalización y pugnacidad, nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que es un avance como sociedad, nos genera un clima de tranquilidad que permita enfrentar unas elecciones en el 26 discutiendo propuestas y no simplemente descalificaciones, insultos y teorías fantasiosas de que la democracia colombiana se va a acabar. Gracias, ministro. Me tiene casi convencida. Los panelistas y al doctor Cristo, estoy de acuerdo con usted en seguir preguntando y en seguir construyendo en este Festival de las Ideas los escenarios del pensamiento libre. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias.